Colombianos, hoy nos encontramos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien nos va a aclarar muchos de los temas que se están difundiendo frente a la derogatoria de un decreto del 2018 y que a raíz de esa derogatoria, que sale pues de un decreto que emite recientemente el gobierno nacional, pues se empezó a especular que supuestamente se iba a legalizar la venta y el comercio de las sustancias ilícitas en el país y que eso era algo desastroso para la juventud y demás, y los medios de comunicación pues sacaron titulares obviamente tendenciosos frente a todo este tema, y para eso hoy tenemos al señor ministro. Bienvenido, ministro. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Señor ministro, ¿qué fue lo que se firmó sobre este decreto o qué fue lo que se emitió en los últimos días que generó tanto escándalo? Pues mire, ciertamente es sorprendente que haya causado escándalo algo que no tiene el alcance que malintencionadamente algunos han querido darle. Porque el decreto lo que hace es derogar un decreto expedido por el gobierno anterior que había creado una multa para el porte de dosis mínima de droga. Es decir, si una persona era sorprendida en la calle llevando unos gramos de marihuana o en fin, alguna sustancia prohibida, le ponían una multa. Eso quería decir, pues por supuesto, conducirlo al CAI, la requisa y finalmente la multa. Resulta que ya la jurisprudencia, la Corte Constitucional, había manifestado en diversas ocasiones que el porte de dosis personal de drogas no es ilegal y por lo tanto no puede acarrear una sanción de multa, ni mucho menos por supuesto de arresto, ni nada de eso. Pero además el propio Consejo de Estado, ante quien algunas personas habían demandado ese decreto del gobierno anterior, había dicho que efectivamente esa multa no se podía aplicar para el porte, que la multa solo podía tener lugar para actividades de comercio. Y resulta que el comercio de drogas no se combate con un decreto presidencial, eso está en el Código Penal, eso va por otro lado. Entonces lo que se hizo en esta semana, lo que hizo el gobierno nacional fue derogar ese decreto que establecía multas para el porte. Para ponerlo un poquito en antecedentes, en los años 21 y 22 se impusieron por la Policía Nacional más de 500.000 multas por porte de drogas. Más de la mitad de esas por porte de menos de 1 gramo de marihuana. La dosis mínima de marihuana es 20 gramos y por menos de 1 gramo la multa. Ya la jurisprudencia había dicho, mire, no hay ninguna alteración de la convivencia por el simple porte de sustancias prohibidas. Esto no tiene nada que ver con el consumo, ni mucho menos con el comercio, sino simplemente con el porte de drogas, de dosis mínima de drogas o dosis personal de drogas en la calle. Pero por otra parte, está, digamos, el consumo de drogas y el porte. Por supuesto que para llegar al consumo, pues hay que haberlo llevado de algún lugar a otro, eso es bastante obvio. El Código de Policía, una norma del año 2016, prohibió el consumo de drogas en espacios públicos. Bueno, fue a partir de esa ley, eso es una ley, que el gobierno anterior expidió ese decreto que, digamos, extendía esa prohibición ya no solo al consumo, sino al porte. Pero ocurre que la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa prohibición del consumo generalizada. Entonces, esa parte del Código de Policía que prohibía el consumo en la vía pública ya fue declarada inconstitucional. Por lo tanto, este decreto también se quedaba sin piso jurídico. Hoy en día tenemos una nueva ley, es la Ley 2000 del año 21, que le permite, según lo ha establecido la jurisprudencia, a los municipios regular el consumo en los sitios públicos. La jurisprudencia de este año lo que ha dicho es que, por supuesto, las autoridades municipales, los alcaldes, los gobernadores, pueden tomar algunas medidas que restrinjan el consumo en las calles, en los sectores, en los sitios públicos, pero siempre y cuando esa restricción no llegue a una prohibición total. Porque la prohibición total de consumo en la vía pública no se puede establecer. Entonces lo que los alcaldes tienen atribución para hacer es decidir, por ejemplo, si en unos parques sí y en otros no, o en unos horarios sí o en otros horarios no,
o en un determinado sector del municipio y en otro sector del municipio no, en fin, o en qué circunstancias, o cuando haya festejos, cuando no haya festejos, cerca de la escuela, donde no haya, en fin. Todo eso le corresponderá a cada alcalde que es quien mejor conoce el municipio, a cada una de las autoridades municipales. Entonces, por una parte, frente al consumo en lugares públicos, están esas, o se están esperando esas regulaciones de carácter municipal que lo pueden restringir, pero no a punto de llegar a prohibirlo. Y por otra parte, el porte, que es a lo que se refiere el decreto que derogamos, no puede ser penalizado. El porte es permitido. El comercio sí sigue totalmente prohibido. Y esta medida creo que le va a permitir a la policía enfocarse mucho más a la persecución del narcotráfico, a encontrar al jíbaro y a judicializarlo y a encarcelarlo y a quien está detrás del jíbaro hasta llegar al gran capo del narcotráfico. La verdad es que esas 500.000 multas, uno dice, primero eso es una cierta persecución a un sector muy vulnerable, que es el de los consumidores, pero también es una pérdida de energía institucional, porque por ahí no se logra combatir el fenómeno de las drogas. Eso se logra combatir acabando el narcotráfico, no persiguiendo con multas a personas normalmente jóvenes, normalmente pobres, que llevan un cigarrillo de marihuana en el bolsillo. En el decreto que expide el gobierno, pues en estos días, se habla en la parte emotiva sobre el comercio, la comercialización, no sé qué, pues el porte y demás. Y de ahí se agarraron los medios de comunicación para titular con eso. Pero si ustedes van y revisan el decreto derogado, habla específicamente, como lo dice el señor ministro, del porte de estas sustancias sobre la dosis mínima, que el parágrafo es lo que específicamente indica eso. Pero entonces, ¿por qué en la parte emotiva pues, se establece eso o se trae a colación ese tema? Como para dejarlo claro que de ahí fue donde se agarraron los medios y empezaron a decir que se legalizaba la comercialización. No, es un mal entendimiento porque es que, mire, la prohibición del comercio de drogas ni está por decreto, ni se puede prohibir por decreto, ni se puede derogar por decreto. Eso está en el Código Penal. Y el Código Penal nadie lo ha tocado ni ha pretendido tocarlo en esta materia. Entonces, cuando un decreto deroga otro decreto, pues normalmente se ponen los motivos, y aquí son motivos de la jurisprudencia y de esta evolución de leyes que le he venido relatando, lo que lleva a decir, mire, efectivamente, siendo que el comercio sigue prohibido y seguirá siendo prohibido por muy buen tiempo más, el porte, al no estar prohibido, pues no puede ser castigado con multa. Eso es lo que el decreto realmente dice y yo pues entiendo que haya personas que tal vez por la rapidez de la lectura no hayan llegado a la parte resolutiva, pero también puede haber habido, perdón, informaciones de no tan buena fe para desinformar al respecto. Pero eso es todo, o sea que el mensaje realmente es de tranquilidad. Ya no vamos a tener policías poniéndole multa a personas porque lleven un cigarrillo, una dosis mínima de droga en su bolsillo, pues o que lo lleven consigo en su cartera, sino que la policía se podrá concentrar en la búsqueda y persecución del vendedor, del jíbaro, o del jefe del jíbaro, o de quien le suministra. Y así podemos ser mucho más eficaces en el control del consumo de drogas. Excelente, eso es algo que tocaba aclararlo porque la proliferación de mentiras al respecto fue impresionante. Yo digo, o sea, el nivel de manipulación al que llegan, la verdad, con el respeto del ministro, los medios de comunicación y los sectores de oposición es una locura. Entonces, señor ministro, pues queda claro que van a perseguir normal, porque es lo que establece el Código Penal a los jíbaros, a los que venden, a los que comercializan y demás. Y la idea siempre ha sido de parte pues del señor presidente, también Gustavo Petro, es que esto se vea desde el punto de vista de salud pública, al que consume. ¿Qué Sí. políticas hay desde pues el Ministerio de Justicia para ayudar a esos jóvenes a salir de ahí, a tratarlo de esa forma? Bueno, entonces tal vez lo primero que convenga decir es que de todo el consumo de drogas que tenemos, de las evidencias de consumo que tenemos en Colombia, solamente el 30% llega a ser consumo problemático, consumo adictivo, consumo que deteriore la salud. Es decir, el 70% de las personas que consumen alguna droga no por eso ven afectadas